Hola, bienvenidas y bienvenidos ya a la última tutoría del cuatrimestre. Esta es sobre el capítulo 5 y es la integración curricular. Como expositora, profesora Ingrid Monge Cordero. ¿Qué es la integración curricular? Bueno, esto es un enfoque, es importante tener esto muy presente, es un enfoque de la enseñanza que converge, que trata de entrar en varias materias relacionadas entre sí con el objetivo de lograr un aprendizaje más significativo. Entonces no es basarse solo en matemáticas y que estamos hablando de matemáticas y solo de matemáticas, sino tratar de hilar todas estas materias en este enfoque, en esta transversalidad para que el aprendizaje sea un conjunto, porque el aprendizaje no es algo específico, o sea, se centra en algo, no. Este de por sí trae esta convergencia, pero que ahora sí se está tratando de que sea más evidente. Se plantea como una propuesta de enseñanza más lúdica, como decía ahorita, más importante, más significativa y sobre todo que perdure. Facilita la transversalidad en la enseñanza, como les decía, ese hilo conductor, ese hilo transversal que pasa por matemáticas, se mete por sociales, habla de lenguaje. Entonces, por ejemplo, ahí nos dan el ejemplo del medio ambiente, donde se aprovecha y se habla de, bueno, sí, vamos a cuidar los recursos son importantes. Desde el año tal se realizó una investigación, se determinó que la loma de Salitrillos, que es un lugar que yo tengo ahorita aquí al frente de mi casa, era un lugar que había que preservar porque hay alrededor de 40 especies de árboles, hay nativos de la zona, entonces son 40, pero ya se hizo un estudio y se determinó que hay 10 menos, entonces ve que ahí estamos hablando, geográficamente se ubican desamparados, vamos a hablar de los árboles y la diversidad, del árbol de higuerón, que hay ahorita mucho que está floreciendo. Entonces, ve cómo estamos hablando de algo que es el ambiente y estamos hablando de números, estamos hablando de historia, estamos hablando de geografía. Entonces es también un poco lo que el MEP está hablando de esa transversalidad en las asignaturas. Ventajas de esta integración curricular, bueno, aprender más funcional y menos memorístico, porque entonces es más práctico. Entonces, si de pronto seguimos con el tema de la loma salitral o salitrillos, entonces si son de acá de la zona, entonces uno dice, es ese lugar que está en ese lugar ubicado, entonces ellos ya van a poder tener una introspección del proceso, ya en un fin de semana le van a decir, papá, ustedes saben que esa loma está en peligro y quieren apropiarse de ella y en realidad es un recurso ambiental, entonces ellos van a tener más de qué hablar sobre un tema en específico, entonces va a haber un proceso cognitivo real y van a tener una comprensión de todo un montón de aprendizajes. Se ahorra tiempo, no es solamente hablar y hablar y hablar, sino que al hilar todo eso, entonces se va dando un proceso más real y no invertimos horas de horas de horas en un solo tema, digámoslo así, que no va a tener un impacto en los niños, en las personas estudiantes. Dentro de las propuestas integradoras está la de Smoker-Lewin, que resalta el aspecto cognitivo de las personas estudiantes, y la de MEP, que habla de temas transversales, el uso de competencias, de integración curricular, trabajo en equipo, en la cual resuelven problemas en la vida real, que es también lo que la UNED está implementando con estas tareas o trabajos colaborativos, que de pronto nos cuesta asumirlo, pero entonces el MEP está tratando de hacer todo esto desde procesos muy tempranos de la educación para que ya cuando lleguen las personas estudiantes a procesos universitarios o laborales les sea más fácil aprender estos aspectos. ¿Cuáles son los modelos de integración curricular? Bueno, acá vemos uno, el primero que es el celular. ¿De qué habla esto? Habla de que todas las materias se dan por separado y ocasionalmente se relacionan. El animado, que se trabaja en diferentes competencias de una misma
materia o asignatura. La telaraña es que hay un tema que se enfoca en cada materia, la familia, se retoma en matemática, en arte y escritura y no solo en estudios sociales. Entonces este habla un poco de lo que hemos estado hablando. La telaraña para el lenguaje dice que el tema de la familia se integra también en áreas del lenguaje como la fluidez de lectura, la comprensión, la pregunta de indagación, perdón, que es el hilo conductor de la integración en una pregunta generadora. La telaraña de integración curricular, que se da el tema, se explica, luego se desarrolla la actividades distintas de acuerdo a cada materia. ¿Cuáles son las competencias del lenguaje? Bueno, las competencias se deben desarrollar, yo digo que desde la casa, pero a nivel educativo, digamos, ya inmersos en el proceso, pues se debe trabajar desde preescolar, en primer ciclo. ¿Para qué? Para desarrollar el lenguaje oral, la alfabetización emergente, que es tan importante, que ya vimos bastante sobre el tema, la decodificación, la escritura, el desarrollo de vocabulario y la comprensión de lectura y la fluidez en esto. Las competencias del lenguaje, lectura y su integración transversal. Dice que se trabajan en 2 o más áreas del lenguaje, la lectura, la escritura, el habla y la escucha. Se pueden trabajar en 2 de estas o en más de 2. Dentro de los elementos del lenguaje está el lenguaje oral, la alfabetización emergente, el vocabulario, la decodificación, la escritura y la comprensión lectora. Dice que los niños y las niñas comprendan cómo funciona el lenguaje hasta llegar al proceso escrito. La integración de los aspectos del lenguaje, dicen que hay 2 tipos. El lenguaje es el enfoque principal y se toma primero las competencias y se integran usando un tema, un texto como un eje transversal. Entonces, ese texto va a hilar todas estas competencias, todas estas asignaturas, todas estas materias. Y se escoge el texto literario es el enfoque principal, donde se escoge un texto y luego se escogen las competencias del lenguaje. Luego se trabaja la gramática, la ortografía y el ejercicio de la fluidez. Entonces ve que hay 2 formas de tener la integración de los aspectos del lenguaje. ¿De acuerdo? El lenguaje es el foco principal o el texto literario es el foco principal. Estrategias de integración de 2 o más competencias. Es más fácil de realizar en preescolar, sin embargo, es importante porque en todos estos procesos nuevos que vienen de la lectura y de la comprensión lectora, preescolar viene siendo como el referente de. Entonces, a partir de acá se puede ya llevar a cabo en niveles superiores. Entonces, por ejemplo, el tema de los animales de la granja. En cuanto a la conciencia de lo impreso, utilizando un puntero, una varita mágica, se señala el texto de un libro mientras la persona docente lo lee en voz alta, para tener una conciencia de lo que está aquí escrito, se puede leer y se puede entender. La fluidez, se puede hacer una recitación en coro de un poema de los animales de la granja, por ejemplo, como lo estamos viendo aquí. Se puede dar la comprensión, representación de los cuentos por los niños y las niñas. La lectura, la persona docente realiza una lectura en voz alta del cuento sobre animales de la granja, sin necesidad de señalarlo como lo hicimos en la conciencia de lo impreso. Y en la conciencia fonológica se da una segmentación de la palabra del texto por las personas estudiantes. Entonces, se eligen unas palabras y se pueden palmotear o se pueden dividir en fonemas para que los niños y las niñas los puedan repetir y tener una conciencia de que hay una palabra, pero que esta va fragmentada también en sonidos. No solo temas curriculares se pueden usar para poder trabajar todo esto, se pueden trabajar la amistad, el respeto, la tolerancia, ¿verdad? Valores que son fundamentales. Se pueden incorporar otras competencias del lenguaje. El lenguaje ordinario, la fluidez, la escritura, el vocabulario, la comprensión. Entonces nos dicen que veamos el cuadro 28, más bien es el que vamos a ver. Y aquí hay un esquema de actividades que se realizan en un grupo pequeño. Entonces dice que la persona docente circula por el aula observando a cada grupo y luego se sienta a trabajar con el grupo que tenga una mayor necesidad de dirección.
Son aproximadamente 20 minutos, los grupos rotan hasta que todos los estudiantes hayan participado en 3 grupos. Esto es importante porque por ahí va la tarea. El cuadro 28 figuran las actividades que realiza cada grupo, entonces ya la persona docente elige la escritura, comprensión de lectura, estrategia resumida y la conciencia del impreso. Esos fueron los 3 que eligió. Entonces, en la escritura, ya la actividad propiamente, los niños escriben un párrafo que indica, yo quiero ser, o quiero cambiar, o me gusta como soy, ¿por qué? Entonces, vea que ya está escribiendo. La comprensión lectura, estrategias para resumir. Los niños y las niñas utilizan una organización gráfica para resumir el poema en principio, medio y final. Entonces ya se usa esta otra estrategia. Y la conciencia del impreso. Los niños y las niñas utilizan las tiras de oraciones del poema para volver a armarlo. ¿De acuerdo? Porque entonces ya tienen, eso es parte de esa conciencia de lo impreso. Saber que de lo que hablo se puede escribir y lo que se escribe se puede comprender. Ahora, objetivo, aplicar prácticas efectivas que lleven a un mayor aprendizaje, que se ajuste a las necesidades particulares de cada persona docente. Estas son las estrategias y un poco lo que se estila. Formas de instrucciones. Se pueden dar en grupos o cómo se pueden organizar los grupos. Se pueden hacer en grupos, en parejas o trabajo individual. Los grupos de trabajo pueden ser homogéneos, donde muchos niños tengan un nivel de lectura similar, o heterogéneos, donde más bien unos ayuden a los otros. Grupos de trabajo. Lograr un aprendizaje más efectivo, acorde con las necesidades de los estudiantes. Pueden haber grupos pequeños con una mayor atención individual o grupos complejos que permiten actividades que involucren al grupo. La enseñanza para todos. Entonces dice que no todas las personas estudiantes aprenden de igual manera. Se deben variar las estrategias, las opciones y las evaluaciones. Claridad en los conceptos, agacharse, ver a los ojos a ese niño que quizás o esa niña no comprende una instrucción. Evaluar para mejorar la instrucción y no solo para medirla. Desarrollar pensamiento crítico y creativo, participativo, variedad de actividades para que la persona estudiante escoja. La evaluación de la integración del lenguaje y la lectura va dirigido para conocer si la persona docente en realidad lo pone en práctica. Entonces está dirigido en si la planificación, si hubo planificación, si realiza las competencias, el formato y si logra también tomar en cuenta las dificultades de los niños con alguna necesidad específica. Los objetivos es evaluar si la persona docente mantiene un equilibrio. Esta evaluación está en la página 31. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? El formato de instrucciones, si hay o no integración, sea integración curricular, sea integración de habilidades de lenguaje, sea integración de formatos e instrucciones. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con la evaluación. Quiero darle las gracias por su participación, por su atención. Les deseo muchos éxitos en el proyecto y recuerden que podemos comunicarnos mediante la plataforma. No olviden asistir a la tutoría para evaluar dudas del proyecto. Que estén muy bien. Adiós.